La argucia salió a pedir de boca. En cuanto Gerasim vio a Tatiana, su primera reacción, como siempre, fue sacudir la cabeza y emitir un amistoso mugido. Luego la contempló de cerca, soltó la pala, dio un respingo, se aproximó a ella, acercó su cara a la de la joven, llena de terror. Tatiana se tambaleó aún más y cerró los ojos. Él la cogió del brazo, la arrastró por todo el patio y, entrando con ella en la habitación donde se había reunido el consejo, la lanzó directamente sobre Capitón. Tatiana estaba más muerta que viva. Gerasim se quedó mirándola. Hizo un gesto de desprecio con la mano, esbozó una amarga sonrisa y se encaminó con ruidosos pasos a su cuartucho, de donde no salió en 24 horas. El postillón Antipka contó más tarde que había visto a través de una rendija de la puerta como Gerasim, sentado en la cama y con la mano apoyada en la mejilla, cantaba, es decir, gemía, suave y acompasadamente. Se balanceaba, cerraba los ojos y sacudía la cabeza, como los cocheros o los sirgadores cuando entonan sus melancólicos cantos. Antipka sintió miedo y se apartó de la rendija. Al día siguiente, cuando Gerasim salió de su cartucho, no se advertía en él ningún cambio especial, solo parecía algo más sombrío que de costumbre, y no prestó la menor atención ni a Tatiana ni a Capitón. Esa misma tarde, ambos fueron a ver a la señora con un ganso debajo del brazo, y al cabo de una semana se casaron. El día de la boda, Gerasim no modificó lo más mínimo su conducta, tan solo volvió del río sin agua, pues por el camino se le había roto el barril y por la noche, en la cuadra, se puso a limpiar y restregar con tanto celo a su caballo que éste se estremecía como una brisna del viento y doblaba las patas bajo sus puños de hierro. Todo esto sucedió en primavera. Pasó un año. En ese tiempo, Capitón se entregó de lleno a la bebida. Finalmente, considerándolo un hombre inútil para cualquier actividad, lo montaron en un carro y lo enviaron en compañía de su mujer a una aldea lejana. El día de la partida, al principio, el día de la partida al principio se hacía el fanfarrón y afirmaba que en cualquier lugar al que lo mandaran, aunque fuera a esa región quimérica donde las mujeres, después de hacer la colada, cuelgan su pala en el mismo cielo, se abriría camino, pero luego perdió el ánimo, empezó a lamentarse de que lo obligaran a vivir entre personas incultas y al final cayó en tal estado de postración que ni siquiera le alcanzaron las fuerzas para ponerse la gorra. Un alma caritativa se la encasquetó en la frente, colocó la visera en su lugar y le dio una palmada. Cuando todo estaba dispuesto para la marcha y los mujiks con las riendas en la mano solo esperaban que los presentes se encomendaran a Dios, Gerasim salió de su cuartucho, se acercó a Tatiana y le regaló como recuerdo un pañuelo rojo de algodón que había comprado para ella un año antes. Tatiana, que hasta ese momento había soportado con enorme resignación todos los contratiempos de su vida, en esta ocasión no pudo contenerse, estalló en un mar de lágrimas y, sentada en el carro, besó 3 veces a Gerasim, como hacen los cristianos. Este quería acompañarla hasta la salida de la ciudad y se puso a caminar a un lado del carro, pero al llegar a Krimsky Brod se detuvo de pronto, sacudió la mano con desaliento y siguió andando a lo largo del río. Caía la tarde, caminaba lentamente contemplando el agua. De pronto le pareció que una criatura viva se debatía en el fango, junto a la ribera. Se agachó y vio un cachorro blanco con manchas negras, que a pesar de todos sus esfuerzos no podía ganar la orilla. Se agitaba, se escurría, y su cuerpo menudo y mojado se veía sacudido por temblores. Gerasim se quedó mirando al desdichado perrito. Lo cogió con una mano y se lo metió en el pecho, y regresó a grandes zancadas a la casa. Nada más entrar en su cuartucho, depositó al perro en la cama y lo cubrió con su pesado abrigo. Luego fue corriendo a la cuadra a por un haz de paja y a continuación trajo de la cocina una taza de leche.
Al regresar, retiró con cuidado el abrigo y extendió la paja y puso la leche en la cama. El desdichado perrito no tenía más de 3 semanas y hacía poco que había abierto los ojos, uno de los cuales hasta parecía algo mayor que el otro. No sabía beber de la taza y no paraba de temblar y de hacer guiños. Con mucho cuidado, Werasim le cogió la cabeza con los dedos y le metió el hocico en la leche. De pronto, el perrito empezó a beber con avidez, resoplando, temblando, atragantándose. Werasim no apartaba de él la mirada y de repente se echó a reír. Se ocupó de él toda la noche, lo acostó y lo secó. Por último, acabó quedándose dormido a su lado, con un sueño apacible y sereno. Pocas madres cuidan con tanta diligencia de su pequeño como Werasim de su protegida. El perro resultó ser una perrita. Al principio pareció muy débil, delgaducha y fea, pero poco a poco fue recuperándose y restableciéndose, y al cabo de unos 8 meses, gracias a los cuidados incesantes de su salvador, se convirtió en una bella perrita de raza española, de largas orejas, rabo peludo en forma de tubo y grandes ojos expresivos. Le cogió mucho cariño a Werasim, del que no se separaba ni un paso. Lo seguía a todas partes, moviendo la cola, sabiendo, como todos los mundos, que sus mugidos atraían la atención de los demás. Werasim le dio el nombre de Mumu. Todos en la casa le tomaron afecto y la llamaron también Mumu. Era muy inteligente y cariñosa con cualquiera, pero solo sentía verdadero afecto por Werasim, que a su vez la quería con locura. No obstante, ya fuera por temor o por celos, no podía soportar que otros la acariciasen. Mumu lo despertaba todas las mañanas, tirándole del faldón del abrigo, le llevaba por la brida el viejo caballo, con el que vivía en buena armonía, le acompañaba al río con aire de importancia, vigilaba su pala y su escoba, y no permitía que nadie entrara en su cuartucho. Werasim había practicado una abertura en la puerta para que la perrita pudiera pasar, y se diría que ésta solo en ese lugar se sentía en su propio hogar. Por eso, en cuanto traspasaba el umbral, saltaba alegremente a la cama. No dormía en toda la noche, pero no ladraba sin motivo, como esos perros estúpidos que, sentados sobre las patas traseras, el hocico levantado y los ojos entornados, le darán a las estrellas por simple aburrimiento. Por lo común 3 veces seguidas, no. La aguda vocecilla de Mumu solo resonaba en los casos graves, cuando un extraño se acercaba mucho a la valla o en algún lugar se oía un ruido o rumor sospechoso. En suma, era una guardiana perfecta. A decir verdad, además de ella, había en el patio un viejo perro de color pajizo, con manchas pardas, que respondía al nombre de Bolchok, pero siempre estaba encadenado, incluso de noche, y su avanzada edad no le permitía exigir ninguna libertad. Acurrucado en su cuchitril, rara vez emitía un ladrido ronco, apenas audible, que interrumpía enseguida, como si él mismo se diera cuenta de su completa inutilidad. Mumu no penetraba nunca en la casa señorial, y cuando Werasim llevaba leña a las habitaciones, siempre se quedaba rezagada y lo esperaba con impaciencia en las escaleras, aguzando las orejas y volviendo la cabeza a un lado y a otro en cuanto percibía el menor ruido detrás de la puerta. Así transcurrió otro año. Werasim seguía desempeñando las funciones de portero y se sentía muy satisfecho de su suerte, cuando de pronto se produjo un acontecimiento inesperado. Un hermoso día de verano, la señora daba vueltas por el salón rodeada de sus damas de compañía. Estaba contenta, reía y bromeaba. Las damas también reían y bromeaban, aunque no sentían una especial alegría. En la casa no, no eran muy apreciados esos periodos de buen humor, en primer lugar, porque en tales momentos la señora exigía de todo el mundo una jovialidad inmediata y total, y se enfadaba si alguna cara no resplandecía de satisfacción, y en segundo, porque esos arrebatos duraban poco, y por lo común dejaban paso a un humor sombrío y lúgubre. Ese día se había levantado de buen humor. Al echar las cartas, siempre echaba las cartas por la mañana, le habían salido 4 sotas, señal de que sus deseos iban a cumplirse. El té le pareció de un sabor exquisito, lo que le valió a la camarera unas palabras de elogio y una gratificación de 10 kopecks.
Con una dulce sonrisa en los arrugados labios, la señora paseaba por el salón. En una de esas idas y venidas se acercó a la ventana, que daba un jardincillo, en cuyo centro, bajo un rosal, Mumú roía con aplicación un hueso. La señora la vio. «Dios mío», exclamó de pronto, «¿qué perro es ese?». La pobre dama a la que se dirigió la señora se quedó desconcertada, presa de esa angustiosa inquietud del subalterno que no sabe cómo interpretar el pensamiento de su amo. «No sé», murmuró. «Me parece que es del mudo». «Dios mío», le interrumpió la señora, «pero si es un perrito encantador, que lo traigan aquí enseguida. Hace mucho tiempo que lo tiene. ¿Cómo es posible que no lo haya visto hasta ahora? Que lo traigan». La dama de compañía se dirigió al punto del vestíbulo. Este pan», gritó. «Vete enseguida a buscar a Mumú. Está en el jardincillo». «Ah, se llama Mumú», exclamó la señora. «Es un nombre muy bonito». «Ya lo creo», convino la dama de compañía. «Date prisa, Stepan». Stepan, un muchacho robusto que desempeñaba las funciones de lacayo, se dirigió a toda prisa al jardín y trató de coger a Mumú, pero la perrita se escurrió con facilidad entre sus dedos y, levantando el rabo, echó a todo correr en dirección a la cocina, donde en ese momento se encontraba Werasim, limpiando y adesentando el barril, al que daba vueltas entre los brazos como si fuera un tambor de juguete. Stepan siguió a la perra y de nuevo trató de cogerla junto a los pies de su amo, pero el ágil animal no se dejaba agarrar por una mano extraña, saltaba y se escabullía. Werasim contemplaba la escena divertido. Finalmente, Stepan se levantó despechado y con gestos apresurados trató de explicarle que la señora exigía que le llevaran a la perra. Werasim, algo sorprendido, llamó a Mumú, la levantó del suelo y se la entregó a Stepan, quien la llevó al salón y la depositó en el parqué. La señora se puso a llamarla con voz cariñosa, pero Mumú, que nunca había visto habitaciones tan espléndidas, se asustó mucho y quiso lanzarse sobre la puerta. No obstante, empujada por el servicial Stepan, se acurrucó temblando contra la pared. «Mumú, Mumú, ven conmigo, ven con la señora», decía el ama. «Acércate, tonta, no temas». «Vamos, Mumú, acércate a la señora», repetían las damas de compañía. «Acércate». Pero Mumú miraba con desconfianza a su alrededor y no se movía de su sitio. «Tráiganle algo de comer», dijo la señora. «Qué tonta es. No quiere acercarse a la señora. ¿De qué tiene miedo?». «Todavía no está acostumbrada», comentó con voz tímida y melosa una de las damas de compañía. Stepan trajo un platito de leche, lo puso delante de Mumú, pero esta ni siquiera lo lisqueó y siguió temblando y mirando a un lado y a otro como antes. «Ah, qué boba eres», exclamó la señora, acercándose a ella. Se inclinó e hizo intención de acariciarla, pero Mumú volvió convulsivamente la cabeza y enseñó los dientes. La señora se apresuró a retirar la mano. Hubo un momento de silencio. Mumú lanzó un débil gruñido, como si se lamentara y pidiera perdón. La señora se apartó y frunció el ceño. El brusco movimiento del animal la había asustado. «Ah», gritaron al unísono todas las damas de compañía. «¿La ha mordido? Dios no lo quiera». Mumú no había mordido a nadie en su vida. «¡Ay, ay! Llévensela de aquí», dijo con voz demudada la anciana. «Maldita perra, qué mal genio tiene». Y volviéndose lentamente se dirigió a su despacho. Las damas de compañía intercambiaron tímidas miradas y se aprestaron a seguirla, pero la señora se detuvo, las contempló con frialdad y exclamó: «¿Qué hacen? No las he llamado», y desapareció. En respuesta a los gestos imperiosos que le dedicaban las damas de compañía, Stepan cogió a Mumú, la sacó de allí a toda prisa y la depositó a los pies de Werasim. Al cabo de media hora reinaba ya en la casa un profundo silencio, y la vieja señora estaba sentada en su sofá, con un aspecto más sombrío que una nube de tormenta. ¿Qué naderías bastan a veces para soliviantar el ánimo de una persona? La señora estuvo de mal humor toda la jornada, no conversó con nadie, no jugó a las cartas y por la noche fue incapaz de conciliar el sueño. Se figuraba que el agua de la colonia que le habían traído no era la misma que usa habitualmente, que la almohada olía a jabón, y ordenó a la encargada de la ropa blanca que oliera todas las sábanas y las fundas. En una palabra, estaba muy agitada y acalorada. A la mañana siguiente mandó a llamar a Gavrila, una hora antes de lo acostumbrado. «Dime, por favor», empezó, en cuanto éste,
no sin cierta aprensión, franqueó el umbral de su despacho. ¿Qué perro se ha pasado ladrando toda la noche? ¿No me ha dejado dormir? ¿Un perro? No sé. Como sea la perra del mudo, exclamó con voz nada firme. Desconozco si es del mudo o de otro. Solo sé que no me ha dejado pegar el ojo. La verdad es que no comprendo qué hacen aquí tantos perros. Dime, ¿acaso no tenemos ya un perro guardián? Pues claro, el viejo Bolchok. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de otro perro? No hace más que alborotar. Decididamente, en esta casa falta alguien que ponga orden. Eso es lo que pasa. ¿Y para qué quiere el mudo un perro? ¿Quién le ha dado permiso de tener un perro en mi patio? Ayer me acerqué a la ventana y vi a su perro echado en mi jardincillo, arrastrando y royendo no sé qué porquería, justo donde he plantado los rosales. La señora guardó silencio. Que hoy mismo desaparezca de aquí. ¿Me oyes? Así se hará. Hoy mismo. Y ahora retírate. Ya te llamaré más tarde para que me informes todas las novedades. Gabriela salió. Al atravesar el salón, el mayordomo, velando por el buen orden, trasladó la campanilla de una mesa a otra. En la sala se sonó la nariz de pato, tratando de no hacer ruido, y salió al vestíbulo, donde Stepan dormía sobre un cofre, en esa posición en que suele representarse a los muertos en los cuadros de batallas, con los pies desnudos estirados convulsivamente debajo de la levita que hacía las veces de manta. El mayordomo lo despertó. Le dio una orden en voz baja, a la que Stepan respondió con un sonido que tenía algo de bostezo y de carcajada. Mientras el mayordomo se alejaba, Stepan se incorporó, se puso el caftán y las botas, salió de la casa y se detuvo en las escaleras. No habían pasado ni 5 minutos cuando apareció Gerasim con un enorme haz de leña a la espalda, acompañada de su inseparable Mumu. La señora había dado órdenes de que caldearan su dormitorio y su despacho incluso en verano. Gerasim se puso de costado, empujó la puerta con el hombro y desapareció en el interior de la casa con su carga. Entretanto, Mumu, como de costumbre, se quedó fuera esperándolo. Entonces, Stepan, aprovechando la ocasión propicia, se lanzó de improviso sobre la perra, como un halcón sobre un pollo, la inmovilizó apretándola con el pecho contra el suelo, la apretó en sus brazos y sin ponerse siquiera la gorra, salió corriendo con ella. Tomó el primer coche de alquiler que acertó a pasar por el lugar y se dirigió a toda prisa a Ognit Riad, donde se apresuró a vender la perra por 50 kopecks, con la condición expresa de que la tuvieran atada al menos 8 días. Regresó sin pérdida de tiempo, descendió pero antes de llegar descendió del coche, bordeó la casa, se internó en el callejón trasero y se introdujo en el patio saltando la valla. Temía encontrarse con Gerasim si entraba por el portón. No obstante, su precaución era inútil. Gerasim ya no estaba allí. Al salir de los aposentos había echado en falta a Mumu. No recordaba una sola vez en que no la hubiera encontrado en la entrada al regresar. Se puso a correr de un lado para otro, buscándola por todas partes, llamándola a su manera. Se precipitó en su cartucho, entró en el Enil, salió a la calle, fue de aquí para allá, había desaparecido. Se dirigió a los criados, les preguntó por ella con signos en lo que vibraba la desesperación, poniendo la mano unos centímetros del suelo, dibujando su figura con los dedos. Unos desconocían dónde estaba Mumu y se limitaban a negar con la cabeza. Otros sabían lo que había pasado con ella y por toda respuesta se reían. El mayordomo, por su parte, adoptó un aire muy serio y se puso a gritar a los cocheros. Entonces Gerasim salió corriendo del patio. Ya oscurecía cuando regresó. Por su aspecto agotado, sus andares inciertos y su ropa polvorienta, podía adivinarse que había recorrido medio Moscú. Se detuvo delante de las ventanas de la señora, dirigió una mirada a las escaleras en que se habían reunido 6 o 7 criados, se dio la vuelta y mugió una vez más, Mumú, pero esta no le respondió. Gerasim se alejó. Todos lo seguían con la vista, pero nadie sonrió ni pronunció palabra. A la mañana siguiente, el curioso postillón Antipka contó en la cocina que el mudo se había pasado la noche entera gimiendo. Gerasim no apareció en todo el día, para gran disgusto del cochero Potap, que tuvo que ir por agua en su lugar.
La señora preguntó a Gabriela si había cumplido su mandato y ésta respondió afirmativamente. A la mañana siguiente, Gerasim salió de su cuartucho y retomó su trabajo. Fue a comer con sus compañeros y después se retiró sin saludar a nadie. Su rostro, ya de por sí inexpresivo como el de todos los sordomudos, parecía totalmente petrificado. Después del almuerzo volvió a ausentarse del patio, pero al poco rato regresó y sin más preámbulos se dirigió al Enil. Cayó la noche, serena, iluminada por la luz de la luna. Tumbado en el heno, Gerasim se revolvía inquieto y lanzaba profundos suspiros. De pronto sintió como si le tirasen el faldón del abrigo. Se estremeció, pero no levantó la cabeza, e incluso frunció el ceño. Al poco rato volvió a percibir un tirón, más fuerte aún que el primero. Pegó un salto y reconoció a Mumú, que daba vueltas a su alrededor con un cabo de cuerda en el cuello. Un prolongado grito de alegría se escapó de su pecho. Mudo, cogió a Mumú, la apretó en sus brazos. En un momento la perra le lamió la nariz, los ojos, el bigote y la barba. Gerasim se quedó pensativo. Luego salió del Enil con mucho cuidado. Miró a su alrededor y, tras convencerse de que nadie lo veía, ganó sin contratiempo su cuartucho. Había adivinado que la perra no se había escapado, sino que probablemente se la habían llevado cumpliendo órdenes de la señora. Los criados le habían indicado por señas que le había enseñado los dientes. En consecuencia, decidió tomar medidas preventivas. Lo primero que hizo fue darle unos trozos de pan, acariciarla y acostarla. Luego se pasó toda la noche pensando en el mejor modo de esconderla. Finalmente tomó la decisión de tenerla encerrada todo el día en el cuartucho, de ir a verla de vez en cuando y soltarla solo por la noche. Con su viejo abrigo tapó la abertura de la puerta sin dejar un resquicio y en cuanto empezó a amanecer salió al patio como si no pasara nada, conservando incluso, que argucia tan inocente, el aspecto triste de la víspera. Al pobre sordo no se le pasó por la cabeza que los ladridos de Mumú acabarían traicionándola. En realidad, todos los habitantes de la casa no tardaron en enterarse de que la perra del mudo había vuelto y de que éste la tenía encerrada en su cuartucho. Pero ya fuera por compasión hacia los dos, o quizá en parte por miedo a él, hicieron como si no estuvieran al tanto de su secreto. Solo el mayordomo se rascó la nuca y se dijo con un gesto destemplado de la mano: que Dios lo ampare. Quizá la señora no se entere.